Buenos días a estudiantes del curso Derechos Humanos. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy. Es sobre los derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, ambientales y colectivos, los DESCA. ¿Qué son los DESCA? Los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se refieren a estos aspectos fundamentales en la vida de las personas que tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas para lograr el respeto integral a la dignidad humana y como la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Dentro de estos se encuentran los derechos como la educación, la vivienda, la alimentación, la salud, el trabajo, entre otras. Y estos derechos podemos identificarlos en nuestra vida cotidiana a partir del reconocimiento de esas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Es decir, con esas condiciones que cuando se cumplen nos permite a nosotros como seres humanos la realización de todas nuestras dimensiones como ser social en condiciones dignas. Pero para complementar este concepto, vamos a ver un pequeño video de introducción. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centra en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud.
las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos. Entonces, como nos dice el video, tenemos una cantidad de derechos o un listado de derechos que están legalmente aprobados y aceptados por más de 182 países en el mundo y que están obligados o países que deben cumplir con unas obligaciones que asumieron en relación a esos tratados internacionales. Eh, de acuerdo a ese derecho internacional de los derechos humanos, se establecen esas obligaciones de los estados, los cuales deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud de ese derecho internacional de respetarlos, protegerlos y realizar los derechos humanos. Eh, el Comité de los DESCA impone a los estados tres tipos o niveles de obligaciones. El primer nivel es la obligación de respetar cada uno de los derechos. Esto obligación significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Un ejemplo es la obligación de los estados de respetar el derecho a la alimentación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no puede, a través de políticas, irrumpir o irrespetar el derecho a la alimentación. Un caso claro que se presenta en Colombia es la erradicación de los cultivos ilícitos, porque a través de la fumigación con sustancias contaminantes, afecta la integridad física primero de los campesinos y en este sentido el Estado debe procurar erradicar los cultivos sin afectar la salud de los seres humanos y en un segundo lugar debe el Estado brindar esa oportunidad a los campesinos de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos que les permita seguir satisfaciendo su seguridad alimentaria. Vamos a ver quién está tratando de ingresar a la sala. Ay, carambas. Mm. Em, Está el segundo nivel, es la obligación de proteger los derechos humanos. Esta obligación exige que los estados impidan los abusos cometidos contra los derechos humanos, ya sea contra individuos o grupos o colectivos. Y el Estado entonces lo que debe es velar porque los individuos, los particulares, las empresas, las multinacionales no priven a las personas ilegalmente de los derechos humanos. Un ejemplo puede ser la construcción de una represa para generar energía en un territorio indígena. Si bien se puede ser una construcción que va a beneficiar el país, también es claro que se debe estudiar previamente el impacto medioambiental. En este sentido, pues el Estado no solo debe evaluar el impacto ambiental, sino también tiene la obligación de evaluar el impacto directo a la población, en este caso indígena. Y se debe entonces garantizar
un desalojo tranquilo y dialogado y buscar alternativas a esa población para satisfacer sus derechos. En lo concerniente a tierras que sean igualmente cultivables, son algunas de esas obligaciones de la protección que tendrá que realizar el Estado. Y el tercer nivel es la obligación de la realización de los derechos humanos. Esto significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Y el Estado debe fortalecer el acceso a esos recursos y medios que aseguren la satisfacción de esos derechos humanos. A esto se, eh, se hace una realidad a través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y los gobiernos se comprometen a adoptar medidas y esas leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dinaminantes de los tratados. ¿Y cómo son estos deberes dinaminantes? Pues es a través de la estructura del Estado y de los tres poderes, desarrollar a través de los ministerios y de los departamentos administrativos y de todas las entidades a nivel nacional y territorial del Estado, eh, facilitar los servicios de educación, de salud, de vivienda, de agricultura, de agua y saneamiento, de trabajo, em, de recreación, de tener una infraestructura vial, una infraestructura de servicios públicos, de conectividad hoy al Internet, que sean accesibles y que beneficien realmente a la población en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Entonces, en caso de que los procedimientos judiciales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar denuncias o comunicaciones individuales que ayuden a garantizar que las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y acatadas al plano local. De acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales em, y Ambientales, em, que es el texto básico que regula de manera eh, profunda los DESCA, este pacto ha sido suscrito por más eh, de 155 estados, entre ellos Colombia y todos los estados de América Latina. Por tal razón se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento. Eh, este pacto internacional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966, pero que entró en vigencia en el año de 1978, junto con el Pacto Hermano de los Derechos Civiles y Políticos, y forma parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y pues dentro de este pacto está establecido un, un derecho humano que se convierta en precondición para el disfrute de todos los demás derechos y que se encuentra consagrado en el artículo primero del pacto de los DESCA, y es la libre determinación de los recursos. Este párrafo lo que dice es que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social, cultural y ambiental. Eh, este artículo también menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y este artículo es básico para el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y se convierte en un artículo común en ambos pactos, tanto en en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos como en el Pacto de los DESCA. Eh, en la segunda parte del Pacto de los DESCA, que va entre los artículos 2 al 5, establece varios aspectos
entre los que se encuentra primero la progresividad, la no discriminación y la obligación de los estados a garantizar cada uno de los derechos de los DESCA. En la tercera parte del pacto, que va entre los artículos 6 al artículo 15, es la parte medular mm, del, del pacto de los DESCA. En primer lugar, allí se encuentra en el artículo 6 lo relacionado con el derecho al trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social, mientras que en el artículo 7 se establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo, el descanso y las vacaciones. Y en el artículo 8 se dispone el pacto sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. En el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. En el artículo 10 señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes contra la explotación económica y social. Mientras que en el artículo 11 se centra eh, en el derecho em, universal de los derechos humanos, que es el artículo 25. em, de la Carta Universal de los Derechos Humanos es en el artículo 25, pero en el pacto es el artículo 11. Y en ese pacto, que es en el párrafo 1, dice que los estados partes de ese pacto de los DESCA reconoce el derecho de que toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido y la vivienda adecuados y de una mejora continua en las condiciones de existencia. Y en el párrafo 2 de este mismo artículo reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, mientras que en el artículo 11 del Pacto de los DESCA se centra en la determinación del derecho a la salud, a las condiciones mínimas de salud. Y en los artículos 13 y 14 expresa todo lo relacionado con el derecho a la educación y en el artículo 15 trata el derecho a participar en la vida cultural y el progreso científico y también allí se menciona lo relacionado con los derechos de autor. Y en la tercera en la cuarta parte del pacto, entre los artículos 16 al 22, se abordan los mecanismos de control de la aplicación de este pacto, mientras que en la parte quinta del pacto que está constituida por los artículos 26 al 31, contienen los aspectos generales como firmas y ratificaciones, entre otros. ¿Cuáles son esos derechos eh, económicos, sociales, culturales y ambientales? El primero es el derecho a la alimentación. Y este dice que todos tenemos derecho a la alimentación adecuada y que ésta se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea en solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Este mismo derecho a la alimentación adecuada comprende primero la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, que estén libres de sustancias nocivas y que sean aceptados para una cultura determinada. Y la accesibilidad de estos alimentos en forma que sean sostenibles y que no dificulten el goce de todos los derechos humanos, porque todas las personas tenemos derecho a una nutrición adecuada que asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional y intelectual. El otro derecho es el derecho a la educación, porque toda persona tiene derecho a la educación. Esta debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. Y entre las características o estándares de este derecho debe cumplir con unos indicadores como es el de la disponibilidad. Todos los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una.
Las escuelas deben estar equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesiten para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal y maestros calificados, y la protección contra los elementos y el comedor. También, mm, también deben de cumplir con el indicador de accesibilidad. Este dice que las instituciones educativas deben de ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base al sexo, la raza, la situación inmigratoria, la religión y el origen étnico. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades. Y se puede emplear, por ejemplo, en estas situaciones, la educación virtual o a distancia para atender esas áreas remotas. La educación también debe estar disponible para todos, independientemente del nivel de ingresos. Y los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita en todos los niveles. Debe también cumplir con el indicador de aceptabilidad. eh, Esto en cuanto a los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas que deben de ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con las normas nacionales establecidas para el gobierno, porque el gobierno de cada estado. Y deben también cumplir con el indicador de adaptabilidad, porque la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y deben incluir los diferentes intereses sociales y culturales y ambientales de los alumnos. El otro derecho es el derecho a la salud y en este se establece que el derecho a la salud es el que tenemos todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y esto implica unos estándares o se mide con unos indicadores de disponibilidad, que quiere decir que deberá contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención a la salud y programas de salud. Debe ser accesible por todas las personas y debe poder tener acceso sin discriminación. También se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica, que es la asequibilidad, y al acceso a la información en materia de salud. Debe cumplir con unos estándares de aceptabilidad porque los bienes y los servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas y debe cumplir con unos estándares de calidad. Los bienes y servicios deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. También tenemos otro derecho que es el derecho al trabajo. Este dice que todas las personas tenemos derecho a ganarnos la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y a no ser privado injustamente del mismo. Esto implica el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador el acceso a un empleo y los estados deben entonces tomar medidas adecuadas para garantizar que así suceda. Eh, el de los derechos al trabajo se refieren también a esas condiciones bajo, bajo las cuales em, debe desempeñarse la actividad laboral, como por ejemplo una remuneración digna para la trabajadora o el trabajador y su familia y recibir un salario igual por trabajo de igual valor. El derecho a la promoción o ascenso de acuerdo con sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio. Derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a desempeñar un trabajo en un ambiente seguro y limpio, el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, el derecho a ser parte o constituir sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la huelga. El otro derecho es el derecho a la seguridad social. em,
Y esto se refiere a través de la provisión de bienestar social o asistencia. Entonces, los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente de los miembros más vulnerables de la sociedad, como en caso de desempleo, de maternidad, o de accidente, o de enfermedad, o de invalidez o vejez, entre otras circunstancias de la vida. Entonces, los estados deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer esa protección, ya sea a través de dinero o efectivo o en especie, que permita a los individuos y a las familias adquirir esa atención sanitaria, al menos en lo esencial que sea el abrigo, la vivienda básica, el agua, el saneamiento, la alimentación y todas las formas básicas de educación. Igual, entonces estos servicios deben de contar con una disponibilidad, asegurando un sistema de seguridad social con independencia de su composición que garantice las prestaciones correspondientes ante estos impactos a los medios de subsistencia. Y de este sistema pues debe ser administrado y regulado por el Estado. Debe de tener un nivel suficiente para eh, que se pueda dar con una duración a fin de que todos puedan tener derecho a- de esas condiciones básicas. El derecho a la vivienda. Em, Aquí también en este derecho lo que se refiere es a que todos debemos tener derecho a una vivienda adecuada como parte de una vida de nivel adecuado, que es fundamental para poder disfrutar todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entendiéndose como una vivienda que no solamente sea básica, sino que también de una satisfaga a todo un grupo familiar todas sus necesidades básicas para y tener una vida digna. Entonces, los estados deben promover en todo el entorno nacional espacios apropiados para hacer realidad ese derecho a la vivienda, y tener en cuenta eh, que se debe hacer unos estudios de riesgos frente a amenazas inmediatas a la vivienda, como deslizamientos, inundaciones, entre otros. El desarrollo de estas políticas y prácticas para responder a las necesidades de vivienda también debe ser a largo plazo, teniendo en cuenta los cambios poblacionales. Ujú. Otro derecho es el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. em, Porque este se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos, por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, la salud y a un nivel de vida adecuado, para lograr ese nivel de vida adecuado. Entonces, este quiere decir que todos los estados deben de cumplir con un derecho a la salud del medio ambiente, la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental, em, para que todas las personas tengamos un ambiente propicio para la salud y el bienestar. Y esto también los estados deben entonces de tomar unas medidas concretas y progresivas individualmente y en cooperación con otros para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible. Mm, Otro derecho humano de los DESCA es el derecho al agua. Pues ¿por qué? Porque el agua es imprescindible para una vida digna y es vital para la realización de muchos otros derechos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la misma vida, a un nivel de vida adecuado. Y todas las personas tenemos el derecho a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica.
con la especial atención a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad. Entonces, los estados deben dar prioridad a garantizar el suministro de agua para uso personal y doméstico, pero también se debe tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las prácticas pertinentes de una comunidad. Entonces, la adecuación del agua pues dependerá de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales, climáticas y ecológicas eh, de cada estado, teniendo en cuenta que el agua es un bien social y cultural, más que un bien económico. Es esencial para la vida. Y están los derechos culturales, que los derechos culturales eh, nos da nos dota a todas las personas, primero, de participar en la vida cultural de los pueblos, de los estados o de cada sociedad, gozar de los beneficios y el progreso científico y de las aplicaciones que se resulten de esos beneficios del progreso y también beneficiarnos de la protección de los intereses morales y materiales que correspondan a cada persona por razón de esas producciones científicas o literarias o artísticas de las que la persona sea autor.